Un aplauso fuerte a Cristo. ¿Cuántos saben que nada nos arrebatará del amor de Cristo? Amén. Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas, Padre. Lo que los hermanos, Señor, trajeron, Señor, te pedimos, Señor, que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar y bienvenidos una vez más a esta casa. A cada uno de ustedes, ya mi esposa dio los anuncios. Mañana es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Algunos dicen el Día del Pavo, pero esa es tradición, ¿verdad? Acción de Gracias, nosotros lo damos todos los días. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos de dar gracias todos los días a Dios, porque somos agradecidos ya que Él nos ha dado la vida, la salvación. Así es que mañana ya cada uno de ustedes me imagino que tiene un plan, pero como dice mi esposa, si usted no tiene dónde llegar, hable con nosotros y ahí estaremos, ¿verdad?, reuniéndonos a lo mejor aquí en casa de mi hija o allá en mi casa en Lijay. De un modo u otro vamos a compartir lo que Dios ponga en nuestra mesa. Vamos a la enseñanza en este día, y como se trata de mañana de acción de gracias y de comida, pues vamos a hablar de pan. Amén. Vamos a hablar de pan. El título de este mensaje es Jesús, el pan de vida. Mi esposa en la exhortación dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús es el pan. Jesús es el pan de vida y vamos a darnos cuenta en el libro de Juan. Vamos a estar concentrados en el libro de Juan, en el capítulo 6. Vaya buscando el capítulo 6. Y ahí vamos a traer toda la enseñanza de ese capítulo 6 de Juan. Y a lo mejor vamos a otras citas, pero de ese mismo libro. Me llama la atención que este capítulo tiene 71 versículos. Este capítulo es el capítulo más grande del libro de Juan. Y habla bastante Jesucristo allí en ese capítulo. Y habla de sí mismo, habla de que Él es el pan y que hay que comer, el que come de ese pan no verá muerte, no morirá. Y ese es el pan que sacia. Jesucristo es la palabra de Dios. Y vamos a leer el capítulo 6 del versículo 11 al 15. Y después nos vamos a brincar al 25 y del 25 al 51. Así es que vamos a estar concentrados en ese libro, ya que es un libro que siempre me ha gustado, me ha agradado, porque Jesucristo habla allí profundamente acerca de Él. Y muchos, en ese capítulo dice que muchos volvieron atrás. Muchos volvieron atrás y ya no querían andar con Jesús, pero primero los alimentó. Primero alimentó. En ese capítulo 6, al principio, en los primeros versículos, alimentó a 5,000. No vamos a leer los primeros versículos porque entonces se haría más larga la enseñanza. Pero hasta el 11, del 11 en adelante vamos a leer hasta el 15. Pero ya había alimentado a 5,000 personas, a 5,000 hombres, más los niños y las mujeres, que se dice que eran a lo mejor por lo menos 15,000, de más de 15,000. Entonces, vamos a leer del 11 al 15 de corrido y después traemos un contenido de esos versículos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que quedaron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos ahí estos versículos. Jesucristo había alimentado a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Pero Jesucristo era bien ordenado. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ya que un niño tenía 5 peces o 5 panes y 2 peces, algo así. El caso es que este niño, ¿verdad?, andaba entre la multitud y era el único que traía lonche, ¿verdad? Y de allí Jesucristo dijo: bueno, vamos a orar por ellos.
y en el versículo 11 dice que oró por ellos, le dio gracias a Dios. Tomó los panes, los peces y los ofreció al Señor dándole gracias por esos alimentos. Déjeme decirle que es muy importante que los hijos de Dios le demos gracias a Dios por los alimentos. ¿Usted ora por los alimentos cada vez que va a comer? A veces ya lo hacemos discretamente, a veces discretamente oramos o solamente gracias Señor por estos alimentos. Pero tan siquiera sabemos que esos alimentos son bendecidos porque Dios nos los pone en la mesa. Es bueno que usted se acuerde que esos alimentos, cuando usted ora por ellos, aun si están contaminados, puede ser que no se enferme. Hace unos días atrás algunos jóvenes se enfermaron, ¿verdad?, por alguna comida. Pero es por eso que debemos de dar gracias a Dios. Es por eso que debemos de dar gracias a Dios por los alimentos que vamos a comer. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen un plato de pan en su mesa. Hay personas en el mundo que sufren hambre, sufren escasez. Y hay unos que comen lo que encuentran. Lo que encuentran, lo que en realidad lo que se pone en la mesa, y a veces escasamente se come. Yo soy una persona que no me gusta desperdiciar la comida. Mi esposa me conoce. No me gusta desperdiciar la comida porque digo, qué lástima es que se tire la comida cuando hay miles y millones de personas que sufren hambre. Pero claro, la comida que a veces tiramos cuando ya, ¿verdad?, no, ya pasan días, pues no vamos a ver quién la quiere por ahí tampoco. Pero yo soy una persona que no me gusta desperdiciar. Aprovecho hasta lo más que se puede. A veces mi esposa compra fruta, ¿verdad? A mí me gusta mucho la fruta. Yo le recomiendo, hay gente que no le gusta la fruta, no sé por qué, no están acostumbrados. Pero si usted se acostumbra a comer fruta, naranjas, citros, que le llaman así como naranja y cosa ácida, eso le ayuda a usted para crear más defensas para el virus de la gripe. Yo cuando siento algún síntoma de gripe, voy y me lleno de naranjas y como hasta saciarme y después todo se va. Entonces, a veces está la fruta allí y antes de que ya estoy viendo yo la fruta, cuando veo que se empieza a querer pudrir, me la como. Digo, antes de que se pudra, me la como. Y así estoy, tratando de rescatar, porque no me gusta desperdiciar. ¿Y sabe qué? Así era Jesús. Dice que Él, después de que todos comieron, en el versículo 12, dice que les dijo a sus discípulos, recojan todos los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y de todos los pedazos que recogieron, acuérdense que Dios la multiplicó porque solamente eran 3 panes y 2 peces, creo. Y se llenaron 12 cestas. O sea, como quien dice, cada discípulo, cada apóstol, que eran en realidad los discípulos, traía una cesta y cada uno llenó una cesta, los 12. Así es que era una multitud grande y todos saciaron y se multiplicó en gran manera esa comida, ese pan y esos peces. Pero Jesús dijo, vamos a rescatar todos los pedazos. Vamos a rescatarlos y llenen las cestas. Y las llenaron. Así es que ahí tenían más comida para después. Y eso me llama mucho la atención. Primeramente los recostó como de 50 en 50 a toda la multitud. Los discípulos se encargaron de organizar para que se les diera la comida. Porque Jesús era organizado. Y es por eso que nosotros, Dios nos enseña por medio de Jesucristo a ser organizados. Todas las iglesias de Cristo debemos de ser organizadas. Algunas iglesias se organizan más que otras, pero vamos aprendiendo a ser organizados. Aquí, por ejemplo, tratamos de ser organizados, pero a veces nos descuidamos y en realidad no nos organizamos en todo. Entonces, es muy importante la organización, porque cuando hay organización, hay orden, y cuando hay orden, está Dios, y cuando está Dios, suceden grandes cosas. Entonces, es muy importante organizarnos, es muy importante cada grupo de una iglesia, en cada departamento, organizarse. Entonces, a veces hay que aprender, a veces hay que organizarnos y a veces hay que hacer reuniones para organizarnos, para así poder nosotros ayudar
los unos a los otros y que todo sea de bendición en una congregación. Así es que tenemos tarea aquí en esta congregación para organizarnos más en algunas áreas. Y eso pues tendremos que, empieza un año nuevo, este año ya se está yendo, empieza otro año, pero tenemos que organizarnos mejor. Por causa de la pandemia no hacíamos casi reuniones de servidores. Casi pues duramos casi 2 años, ¿verdad? Así con estas restricciones. Pero ahora empieza un año nuevo y vamos a tener que hacer reunión antes de que salga el año, antes de que salga este año, para poder organizarnos mejor de cómo debemos servir, de cómo debemos trabajar. Y esperemos que todos seamos fieles más de lo que, ¿verdad?, que hemos fallado muchos, porque a Dios le gusta organización. Entonces vamos a estar más en serio en este año que viene. Dios ha puesto eso en mi espíritu de organizarnos mejor y que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Jesús era organizado, era ordenado y no quiso que se perdieran los pedazos de carne que sobraron y del pan. Por eso mandó a sus discípulos que la recogieran. Y me imagino que después se las comieron. Yo le voy a contar un testimonio corto acerca de la multiplicación. Cuando nosotros estamos recién convertidos, mi esposa y yo y un hermano mío que algunos de ustedes conocen, estamos recién convertidos. Yo estaba haciendo memoria anoche que a lo mejor eran meses que teníamos de convertidos. Sé que no teníamos un año porque había un joven que vivía allí, le estuvimos dando hospedaje y él en realidad no se convirtió, solamente iba a acompañarnos a la iglesia porque vivía con nosotros. Pero en realidad nunca se convirtió mientras estaba ahí con nosotros, hasta después parece que estuvo congregando en otra iglesia. Pero este joven, con otro hermano de él, y mi hermano y mi esposa, en ese tiempo nosotros vivíamos en una traila, cuando algunos de ustedes saben, mi hermano Héctor vivía con nosotros también un tiempo, con algunos hermanos. En esa traila, en ese tiempo de recién nosotros convertidos, era un lugar donde había canales alrededor, rodeaban esa área de trailas allá cerca de Marco Island, para los que conocen Marco Island, y los canales rodeaban esos lugares de trailas. En esos canales había pescados, uno podía pescar en esos canales, pero después una constructora, una empresa, se le ocurrió fincar en medio de ese campo de trailas donde había esos canales, y en medio del mar, de eso y del mar. De tal manera que los canales que venían del mar, que era agua salada, se bloquearon. Hicieron puentes y no sé qué tanto hicieron. El caso es que ese lugar se llama ahora Fiddler's Creek, para los que conocen, para allá, yendo por Marco Island. Entonces nosotros vivíamos ahí cuando se fundó Fiddler's Creek. Entonces ya dejaron los pescados de fluir por esos canales y pues ni modo, se acabó la pesca. Pero lo que voy es que en esa ocasión, cuando todavía no fincaban, había pescados allí. Y yo no sé si mi esposa se acuerda, pero alguien de los muchachos sacó una mojarra grande, a lo mejor está como mi Biblia de grande, yo diría más o menos así de grande, gorda y grande. Entonces, mi esposa la horneó, creo que la puso en el horno, ¿sí te acuerdas tú? La puso en el horno, ¿verdad? Y éramos 5 personas adultas que íbamos a comer de esa mojarra, de ese pescado. Y recuerdo que era en la tarde cuando hicimos esa cena, ¿verdad? Esa cena, y yo recuerdo que yo oré con fe, hermanos. Yo oré con fe porque yo dije, esta mojarra no nos va a alcanzar, porque yo como bien, me gusta comer bastante. El otro muchacho, el hermano de este muchacho que les digo que vivía con nosotros, comía lo doble que yo. Ahora sí que se conocía por comilón. El otro era un hombre alto también, un muchacho alto, y mi hermano y mi esposa. De tal manera que cuando yo vi esa mojarra, dije yo, está grande, por si estaba grande. Pero dije yo, esta mojarra no va a aguantar no nos va a alcanzar para 5 personas adultas. Y es que todos teníamos hambre. Y yo recuerdo que yo tenía hambre y me imagino que los demás también, porque ya era tarde, eran como las 5 o 6 de la tarde y no habíamos comido nada desde la mañana.
Yo recuerdo que yo oré con fe. Mi esposa puso en una bandeja y ahí puso la mojarra. Y de ahí íbamos a estar agarrando pedazos, cada quien. Y yo dije, Señor, este pescado en realidad no va a ser suficiente si tú no lo bendices, si tú no lo multiplicas. Y yo en ese tiempo, pues tenía meses, yo ya sabía de este pasaje de la multiplicación. Dije que así como tú multiplicaste los peces y los panes, que esta mojarra sea multiplicada de tal manera que nos saciemos, Señor. Yo tenía fe, hermanos. Acuérdense que cuando uno empieza en las cosas de Dios, a veces que uno tiene más fe que después. Y yo con esa fe dije, Señor, que no nos quedemos con hambre. Hermanos, esa mojarra nos sació a 5 personas adultas y comíamos bastante. Y todavía sobró. Yo sé que nos saciamos por el hecho de que sobró. Si no hubiera sobrado, yo hubiera dicho, a lo mejor alguien se quedó con hambre. Pero yo, tan siquiera yo no me quedé con hambre. Y los demás dijeron, ya estoy lleno, ya me llené. Cada quien dijo, ya no puedo más, ya estoy saciado. Y a lo mejor ellos no se dieron cuenta de que fue un milagro, pero cuando yo me di cuenta, dije, para que un pescado nos haya saciado a 5 personas adultas, eso tuvo que haber sido la oración que hicimos. Entonces es un milagro que yo vi con mis propios ojos, lo experimenté y nunca se me ha olvidado, porque cuando yo sacié algo en mi vida, nunca se me olvida. Cuando yo sé que estuvo la mano de Dios allí. Entonces, para este tema dije, voy a hablar de ese pequeño testimonio para que usted vea que cuando usted ora con fe por algo, aún por los alimentos, Dios los puede multiplicar. Cuando tú tengas tus alimentos en tu casa y que ves que no hay más que lo poco que tú ves ahí, di, Señor, multiplícalos. Si tú lo multiplicaste allá en los evangelios, tú lo puedes seguir haciendo. Acuérdese que Dios no no cambia, Dios es el mismo. Entonces cuando usted tenga una situación así, a lo mejor por eso yo estoy compartiendo esto, porque a lo mejor alguien, a lo mejor que nos escucha lejos, a lo mejor no tiene, ¿verdad? A lo mejor tienen escasez, pero cuando tú oras a Dios por fe y si Dios sabe que tú necesitas un milagro de multiplicación, Dios lo puede hacer porque hay necesidad. Y yo experimenté eso, mi esposa también, yo creo que ella se acuerda de eso, ese testimonio, y le doy gracias a Dios porque el Señor sigue multiplicando. En esta enseñanza vamos a aprender que Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos, o sea, por todos aquellos que creen. De eso va a tratar el mensaje. Dios vino a dar su vida, y su vida en realidad, Él dice que Él es el pan. Él es el pan que alimenta a aquellos que tienen hambre. Y vamos a estar leyendo, por eso escogí todo el capítulo, y no lo vamos a leer todo porque tiene 71 versículos, pero vamos a leer lo que yo siento que es de provecho para que nosotros entendamos la enseñanza en esta noche, para que usted entienda que para todo Dios tiene una enseñanza. Y como para mañana se celebra Thanksgiving, aquí Jesús le dio gracias a Dios para que Dios multiplicara estos alimentos, y así sucedió. Déjeme decirle que a Jesús lo seguía una multitud enorme, pero toda la multitud que seguía a Jesús eran judíos. A Jesús no lo seguía gente pagana, no lo seguía gente gentil, porque sabía Jesús que venían los judíos. En el primer capítulo del libro de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que es en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Entonces Jesús vino a los judíos, toda esta multitud que venía tras de él eran judíos, no había gentiles, porque Jesucristo ministró solamente a los judíos. Los discípulos los apóstoles, que después les llamamos apóstoles, eran judíos todos. Ahí no va a encontrar ningún gentil. Aún ni Judas era gentil. Judas Iscariote era judío. Todos eran judíos, porque Jesucristo vino a los judíos. ¿Se acuerda que una vez una mujer cananea vino delante de Jesús diciéndole, Señor, ten misericordia porque mi hija está siendo atormentada por demonios, libérala? Jesucristo le dijo, yo no he sido enviado sino a los hijos de Israel. Dijo la mujer, sí Señor, pero aún
Dice, yo no soy enviado a los perrillos, porque en realidad la trató pues como si fuera un perrillo. Dice, sino a los hijos de Israel. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando vio Jesús, cuando escuchó esa respuesta, dijo, ve, porque tu hija ha sido sanada. Y ella fue y había sido sanada en esa misma hora. ¿Por qué? Porque a la mujer no le importó que Jesucristo le haya dicho, en realidad yo no vine para suplir esas necesidades de ustedes, los gentiles. Yo vine para los judíos. Pero cuando Dios vio la misericordia, Jesucristo vio la mujer necesitada y humillada, tuvo misericordia y ayudó a su hija. También tenemos el pasaje del capítulo 4 de este mismo libro de Juan, la mujer samaritana. Jesucristo no estaba supuesto a hablar con una mujer samaritana ni con un gentil, porque ellos se consideraban no judíos, ya es que eran mezcla de judíos con gentiles. Los samaritanos eran una mezcla. Por eso no eran bienvenidos, no se llevaban bien con los judíos, porque los judíos eran bien religiosos, bien tradicionalistas, y no les gustaba unirse a ningún gentil, y a ellos los miraban como en realidad gentiles, aunque eran mitad judíos y mitad gentiles. Pero Jesucristo vino a hacer la excepción. Jesucristo vino a unir los gentiles con los judíos y ahora la iglesia es una alrededor del mundo. Ahora no hay judío ni gentil, ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Si los judíos se convierten, vienen a ser nuestros hermanos. Si los gentiles, los paganos, todos se convierten, ellos vienen a ser la iglesia de Cristo, como nosotros, que se nos considera que somos gentiles. Así es que ahora Jesucristo unió a las dos culturas, gentiles y judíos. Pero en aquel tiempo, cuando Jesucristo vino, no era así. Fue por eso que cuando vieron los discípulos que Jesús está hablando con una mujer samaritana, se sorprendieron. Porque dijeron, bueno, ¿y qué está hablando con esa mujer si supuestamente nosotros no nos llevamos con esa gente? Pero Jesucristo sabía lo que estaba haciendo, porque esa mujer necesitaba salvación y le profetizó, habló con ella y esa mujer llegó a ser una evangelista que evangelizó a toda una ciudad. Cuando hay una necesidad, Jesucristo rompe los paradigmas, Jesucristo rompe las barreras cuando hay una necesidad. Y ahora que somos la iglesia de Cristo, ahora que Jesucristo pagó el precio, ahora todos vienen a ser salvos, no importa el color, no importa la raza, no importa la cultura, todo mundo que acepta a Jesucristo viene a ser salvo, no importa la lengua, no importa nada, todos venimos a ser una iglesia en Cristo Jesús cuando lo aceptamos como Salvador. Ese es lo grandioso de nuestro Dios, hermano, que para Dios no hay excepción de personas. Pues vemos aquí, ¿verdad? Jesucristo haciendo el milagro y recogiendo los discípulos estas cestas llenas de pescados, pedazos de pescados y de pan. Ahora vamos a brincarnos al 25, versículo 25, y de ahí nos vamos a ir de corrido hasta el 51, a ver si terminamos, y si no terminamos, pues hasta donde lleguemos. Pero esos versículos yo los estuve subrayando porque quise traer el contenido de todo ese capítulo, lo más importante para que usted vea que Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan que tiene que venir a este mundo para saciarnos del hambre espiritual que tiene el hombre. Versículo 25 dice, acuérdense que en el versículo 15 dice que Jesucristo se fue. Vamos a leer el versículo 15 para después entrar en el 25 porque allí se enlaza con el 25. Primero al 15, vamos a terminar de leerlo, aunque ya lo leímos. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué se retiró? Porque cuando vieron que Jesucristo les sació, multiplicó los alimentos, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Y Jesucristo sabía que en sus corazones este va a ser el rey, vamos a hacerlo rey y que él gobierne sobre nosotros, porque olvídate, nos supieron nuestras necesidades. Y Jesucristo no vino a solamente suplir necesidades, él vino a reinar, pero es un reino espiritual. Pero los judíos lo miraban que iba a ser como un rey literal. Y Jesucristo es el rey en realidad, es el rey de reyes y señor de señores.
pero no como ellos lo querían. Ellos querían ver un rey arriba de un caballo, en un carro, y con una corona, y que todo el mundo dijera, este es el rey, postrémonos ante él. No, él vino a reinar, pero humildemente dice que iba en un burrito. Cuando entró a Jerusalén, iba en un burrito. Entonces, humildemente, él vino a humillarse, pero él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un reino espiritual, pero ellos querían un reino literal. Y Jesucristo dijo, estos me van a querer ser rey, y mejor se fue, huyó de ellos. Y entonces, vamos al versículo 25 ahora sí. Y hallándole, ya que se retiró y se fue aparte, dice, y hallándole al otro lado del mar, porque él se fue por el mar caminando, Jesucristo, para él no había barreras. Y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque ellos agarraron unas barcas y se fueron a ver por dónde lo encontraban, y lo encontraron al otro lado del mar. Dice, de cierto os digo, dice Jesucristo, el versículo 25, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí Jesucristo les estaba diciendo una verdad. Jesucristo no estaba mintiendo. Él estaba diciendo, ustedes me siguen y me buscan porque yo los sacié de pan, porque vieron que yo multipliqué los peces y los panes. Por eso me siguen, porque los sacié el hambre que tenían. Dice versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Lo que les estaba diciendo es, ustedes no tienen que trabajar para saciar el hambre que tienen. Trabajen, lo que les estaba diciendo, trabajen para el reino de Dios. Trabajen para buscar la salvación que ustedes necesitan. Dice, porque a este señaló Dios. Estaba hablando de él mismo. A este señaló Dios. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Por eso dice Jesucristo, ¿verdad?, en uno de los evangelios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Primeramente hay que buscar el reino de Dios. Primeramente hay que hacer la voluntad de Dios. Y después lo demás va a ser añadido. Por eso dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Nosotros estamos trabajando para el reino de Dios. Nosotros estamos trabajando aquí en Remanente Fiel para el reino de Dios primeramente, y las demás cosas son añadidas porque trabajamos primeramente para su reino. Nuestro trabajo principal es servir a Dios. Nuestro trabajo primordial es servir a Dios. Y Dios nos da un trabajo para suplir las necesidades económicas que todos tenemos. Pero primeramente nosotros debemos de trabajar para Dios. Porque si tú trabajas para ti mismo, para ti, exclusivamente para ti, y luego si te queda tiempo trabajas para Dios, entonces puede ser que no haya bendición. Por eso primeramente es buscar el reino de Dios. Primeramente trabajar para Dios. Y después lo demás va a venir por añadidura. Por eso ahí les está diciendo trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual nos dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios, el Padre. El 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ya que tú estás hablando de trabajo, ya que tú estás hablando de que trabajemos, ¿verdad?, no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer para agradar a Dios, para agradar al Padre que tú dices? El 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él que ha enviado, que creáis en él, en el que él ha enviado. Lo que el Señor dice aquí es que no tenemos que hacer una obra para ganar el reino de Dios. Lo que aquí el Señor está diciendo es que la obra que debemos de hacer es creer en Jesucristo. Tú no vas a hacer nada para ganarte el reino de Dios, nada con tus propias manos. No vas a hacer ningún trabajo que amerite de que tú vas a ser salvo por hacer algún trabajo.
lo que el Señor está diciendo, solamente cree y eres salvo. Y ya eres del reino de Dios. Solamente creyendo. En una iglesia como esta nosotros trabajamos porque es necesario trabajar en la obra de Dios. Pero el trabajo que nosotros realizamos aquí no amerita que nosotros nos ganemos el reino con el trabajo que hacemos. Es parte de la bendición de ser hijos de Dios, trabajar para el reino de Dios. Pero el trabajar nosotros no quiere decir que tenemos el reino ganado solamente por lo que hacemos, sino porque creemos en Jesucristo es que tenemos el reino, somos del reino de Dios. Solamente por creer. Porque si fuera por hacer obras, cualquiera sería salvo. Cualquiera solamente hacía un trabajo para el reino de Dios y ya sería salvo. Pero esto no es por obras. Esto no es por obras para que nadie se gloríe, según dice Efesios. Esto es por fe, creer en Jesucristo. Y tú eres salvo cuando tú crees, sin hacer nada, sin hacer ninguna obra, solamente creyendo. Por eso es tan fácil la salvación que a muchos se les hace difícil. Porque hay gente que no cree que tú puedes ser salvo solamente con creer. La gente está acostumbrada a que aquí en este mundo todo se consigue haciendo un esfuerzo, haciendo un trabajo. Todo se consigue haciendo un trabajo. Entonces cuando tú le dices, lo único que tú necesitas para ser salvo es creer, no la creen. Dicen, ¿cómo va a ser posible que solamente creyendo yo sea salvo? Yo tengo que hacer algo. No, solamente cree y eres salvo. Si tú quieres trabajar para el reino de Dios, eso es secundario. Tú puedes trabajar para el reino de Dios, pero no porque tú trabajes, ya eres salvo. Tú eres salvo porque tú crees. El trabajo que tú hagas, eso son frutos de que eres un hijo de Dios y que amas a Dios y que estás agradecido porque Dios te salvó. Así como yo. Yo trabajo porque en realidad estoy agradecido con Dios. Trabajo en la obra de Dios porque yo estoy agradecido con Dios. No porque mis obras me vayan a salvar o vayan a hacer algo por mí, sino porque estoy agradecido de que Dios me salvó, puso sus ojos en mí y me hizo salvo. Porque yo creí en Él, en su palabra, en el mensaje de salvación. Y ahora lo que hago yo es en agradecimiento. Pero no porque estas obras que yo haga me van a hacer salvo, no. Las obras no salvan a nadie, solo Jesucristo salva. Y cree en Él y eres salvo solamente por creer. Dice el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Ellos le traen a memoria lo que en el desierto, cuando venían de Egipto, que tenían hambre y pidieron, se quejaron y le dijeron a Moisés, danos de comer porque nos vamos a morir de hambre aquí en el desierto, no hay comida. Y el Señor les mandó maná. Maná era algo que ellos hacían era como un pan que venía del cielo. Y ellos hacían tortas, lo cocinaban de diferentes maneras. Y ellos comían y ese pan Dios se los daba cada mañana. Era algo que descendía cada mañana como un rocío. Y aquí le dicen a Jesús, pues nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué señales haces tú si ya nuestros padres, ellos ya disfrutaban de ese maná, de esa comida que venía del cielo? Como diciéndole a Jesús, ¿qué obras haces tú más grandes que las que nuestros padres vieron en el desierto? No sabían que el autor del maná era mismo Jesucristo, porque Él ha sido desde el principio, Él es Dios. Pero como ellos no conocían, ellos no tenían en realidad la capacidad para entender que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque nunca lo aceptaron como Hijo de Dios. Entonces siempre lo estaban juzgando como que ¿quién eres tú? Y aún viendo el milagro de que multiplicó los peces y los panes, aún aquí le están diciendo, ¿qué haces tú que nosotros podamos creer? Si habían visto lo que hizo con la multiplicación y todavía le pedían más señales. Pero así es el corazón. Por un tiempo cree y después dice, yo quiero ver más. A ver si es cierto, yo quiero ver más. Eso no me es suficiente. Hay personas que ven que Dios hace cosas y todavía no creen. Todavía quieren ver algo más extraordinario. Mira, solamente con que Dios ponga sus ojos en ti, ya con eso confórmate.
con que Dios diga, Señor, con que tú sientas que Dios te llama al arrepentimiento, sea agradecido. No tienes que ver señales. No tienes que sentir nada, simplemente por fe cree y el Señor te hace salvo. Pero hay personas que quieren ver y experimentar y acá y allá y esto no es suficiente, yo no necesito más, yo necesito ver más, experimentar más. Solamente cree y eres salvo. Si Dios te da experiencias, gloria a Dios. Si no te da experiencias, es por fe. La salvación es por fe. Pues así estaban estos judíos, pidiéndole a Jesús más señales para que ellos pudieran creer en él. El 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y todos sabemos que Moisés no hacía nada para que ese pan descendiera, porque ellos le atribuían, parece que le atribuían a que Moisés les daba el pan. Moisés solamente era el guía del pueblo. Por eso dice Jesús, Moisés no les dio el pan. Ese pan que descendía del cielo no se los dio Moisés, para que no se estén gloriando ustedes de que Moisés en realidad les dio todo lo que sus padres comieron allá en el desierto. Moisés no hizo ningún milagro. Todo lo que hacía Moisés era orden de Dios, para Dios glorificarse. Abrió el mar rojo con su vara, pero fue Dios mismo usando a Moisés. Cuando le pidieron pan, ahí está el pan. Cuando le pidieron carne, ahí van las codornices. Pero era Dios supliendo todo. Pero a veces la gente pone la mirada en el hombre y creen que el hombre es el que hace las cosas. Tenemos que tener cuidado cuando una persona es usada por Dios. Porque cuando una persona es usada por Dios, a veces piensan que es el poder en esa persona y que esa persona es el que hace las cosas. Porque el hombre siempre quiere ver de dónde vienen las cosas, de dónde viene el poder. Y el poder viene de Dios. Los hombres solamente somos instrumentos. Hay personas que Dios los usa en milagros, en dones que Dios les da. Pero esos milagros vienen de Dios, no vienen de la persona. Dios tiene a su iglesia y le ha dado dones, lo ha capacitado con muchas cosas para ministrar, pero las personas no son nada si Dios no hace nada, ellos no hacen nada, no somos nada. Y aquí parece que el pueblo le atribuía a que Moisés era el que les daba el pan. Por eso dice Jesucristo, no los dio el pan a vuestros padres Moisés, mas mi Padre os da el verdadero pan. En otras palabras, yo soy el pan. Sigamos leyendo. El 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de él mismo. El pan del cielo, el pan es aquel que descendió del cielo. Jesucristo vino del cielo. Nació de una virgen, creció y murió, y él es el pan. Más adelantito vamos a entender que él está hablando de sí mismo. Él es el verdadero pan. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, ahí habla de que Jesucristo es el que hizo todas las cosas. Él descendió del cielo, pero en realidad Jesucristo hizo todas las cosas que existen. Si vamos al capítulo 1, versículo 1 al 4, lo leemos de corrido. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Por eso aquí en este versículo dice Jesucristo, este es el pan que descendió del cielo. Está hablando del mismo. Volvamos otra vez al 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesucristo es el que hizo todas las cosas, es el que hizo este mundo, el que hizo todo lo que hay en el mundo. Y Jesucristo aquí está diciendo, el que descendió del cielo es el que da vida. Por Jesucristo es que nosotros tenemos vida. Él nos ha dado vida a nosotros que un tiempo estuvimos muertos en delitos y pecados. Y Él vino y nos dio vida a todos. El 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, es lo que está diciendo él. El que a mí viene no tendrá hambre. Por eso cuando estamos en Cristo Jesús no nos falta nada. Porque Jesús suple todas nuestras necesidades. Si tienes hambre, Dios te suple física y espiritualmente el hambre.
y Él también sacia la sed. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Tú crees en Jesucristo? Siempre vas a estar saciado. Vienes a Jesucristo, el Señor te sustenta. Él te da vida, Él nos da vida. Él es el pan de vida. El 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Él les está diciendo, aunque ustedes me han visto, ustedes no creen. Porque Jesucristo sabía que ellos no creían en Él. Aunque Él les estaba diciendo, yo soy el pan, yo soy el que da vida a todos los hombres. Pero yo les estoy diciendo y ustedes no creen. El otro dice, el versículo que sigue, más el 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viniere, no le echo fuera. Todo lo que Dios trae a Jesús, todo va a venir a Él. Y el que a Jesucristo viene, Él no lo va a echar fuera. Todo el que viene a Cristo, Dios no lo va a rechazar. Por eso todos hemos sido salvos por gracia, por misericordia, solamente por venir a Jesucristo. Él no va a rechazar a nadie. Por muy pecador que sea la persona, Dios siempre va a tener misericordia y va a limpiar de todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda borrar. No hay pecado que Dios no pueda quitar. Todos los pecados de todo el mundo personas que vienen a Él, ningún pecado puede evitar que uno sea salvo. Pero hay que venir humillados y arrepentidos delante de Dios, y el Señor quita todo pecado, quita toda mancha y nos deja limpios como si nunca hubiéramos pecado. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por medio de Jesucristo es que nuestros pecados son quitados, son borrados, y dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados, como si nunca hubiéramos pecado. Sigamos leyendo porque el tiempo avanza y quiero terminar hasta el 51. El 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesucristo es el que nos va a resucitar en aquel día. Todos los que han muerto en Cristo Jesús, el Señor nos va a resucitar algún día. Y el 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que viene a Cristo tiene vida eterna. Ese es algo que el Señor dice en su palabra. Aunque tú no lo creas, tú eres salvo cuando tú crees en Él y tú le aceptas. Aunque tú digas, Él no puede perdonar mis pecados porque son muchos, Él los va a perdonar porque es su palabra, no la nuestra. A veces que personas, el diablo les susurra al oído, le dicen, tú no puedes ser salvo, tú eres un pecador, eres una pecadora, tú has pecado mucho, has ofendido mucho a Dios, tú no puedes ser salvo. Y el diablo les susurra al oído constantemente porque no creen que Dios los puede perdonar. Y si le hacen caso a esa voz, siguen perdidos. Pero es la palabra de Dios la que es verdad. Y cuando la palabra de Dios dice una cosa, hay que creerla. Aunque tú no sientas así, aunque tú sientas otra cosa. Esto no es de cómo tú te sientes, esto no es de cómo tú crees. Es lo que dice la palabra y la palabra es verdad. Por eso no te dejes engañar por el diablo. No te dejes engañar por el enemigo cuando tú sientes que el diablo te está diciendo cosas que van en contra de la palabra, te está mintiendo. La verdad es Jesús, la verdad es la palabra de Dios. Todo lo demás es puro engaño para que la gente siga pecando y siga perdiéndose. Pero Dios perdona todo pecado cuando venimos en arrepentimiento delante de Él. Ese es nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Y al 41 dice, murmuraban entre sí, de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban de Él porque en realidad decían, bueno, pues este lo conocemos, ¿cómo que este viene del cielo? Y el 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido?
ellos sabían que lo habían visto crecer de una familia. Lo habían visto que había crecido en una familia de un carpintero y tenía hermanos y hermanas que eran hijos de María. Por eso no podían creer que él venía del cielo, que él venía del Padre. Y él creían que era un mentiroso y por causa de eso lo llevaron a la cruz. Usted sabe que por causa de que él decía yo soy el Hijo de Dios, yo obedezco a mi Padre, vengo del cielo. Fue tanto lo que lo aborrecieron porque decían que él estaba blasfemando, que él decía que era un hijo, que era hijo de Dios, y eso no se la creyeron, nunca se la creyeron. Y eso lo llevó a la cruz, a Jesucristo, por decir la verdad, porque ellos no creían en su palabra. Y llegó a tal punto donde lo tuvieron que crucificar porque decían que era un blasfemo. No le creían, nunca le creyeron, y es por eso que lo crucificaron. El 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. El 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Es por eso que dice ese versículo 44, vamos a leerlo de nuevo para que usted entienda. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento, es porque el Padre nos ha traído a Jesús. Es porque el Padre y el Espíritu Santo nos han convencido de que somos pecadores y necesitamos salvación. Y puede ser que alguien te haya llevado, ¿verdad? Algún hermano nos haya dicho, acepta a Jesucristo. Él es el Salvador, acéptale. Solamente somos instrumentos, pero el que hace la obra es Dios. Esto es para que nadie se gloríe. Porque a veces decimos erróneamente y porque así nos han enseñado, yo me lo gané para Cristo. Y ese es un error. Porque este versículo dice claramente, si el Padre no nos trajere, no seríamos salvos. De tal manera que a mí un día me predicaron el Evangelio, alguien me predicó el Evangelio, y yo creía el Evangelio y vine a los pies de Cristo. Pero esa persona que me predicó el Evangelio no se puede mofar de que yo me lo gané. Porque si el Padre no me trae, aunque Él me hubiera predicado, yo no hubiera sido salvo, sino por mi Padre que me trajo. Y eso es para todos. Porque a veces nos gloriamos. Yo me gané muchas almas. Yo me gané aquel, me gané aquella, me gané aquel. Hermano, no nos hemos ganado a nadie. Dios es el que los trae. El Padre es el que los trae a Jesucristo, a los pies de Jesucristo, para aceptarle como Salvador. Para que nadie se gloríe. Pero a veces eso es lo que pasa con el hombre. El hombre quiere sentirse como que Él es el que hace las cosas y el que hace la obra es Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Es para que no nos gloriemos. Es para que no digamos, yo soy mejor. Mira cuántas almas me he ganado. No, hermano, no nos hemos ganado a nadie. Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos. Como dice el apóstol Pablo, Pablo sembró, Apolo se regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pedro, no sé si habla de Pedro o de Apolos, pero él está diciendo, uno hace una cosa, otro hace otra cosa, pero el crecimiento lo da Dios. La salvación viene de Dios. Nosotros solamente hacemos un trabajo. Regamos, plantamos, labramos, pero el crecimiento lo va a ir dando Dios. Para que no nos sintamos grandes. Porque después decimos, si no hubiera sido por mí, ¿qué sería de esa persona? Si no hubiera sido por mis prédicas, si no hubiera sido por mis enseñanzas, si no hubiera sido por mi unción, si no hubiera sido por esto, por todo lo que yo hago, hermanos, si no es por Dios no somos nada, sin Dios no somos nada. Dios es el que hace la obra en todos, en ustedes, en mí y en todo mundo. Eso es para darle la gloria a Dios todo el tiempo y no al hombre. Porque el hombre sin Dios no somos nada. Si no estamos agarrados de Cristo, nada somos. Todo lo hace Dios. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es el apóstol Pablo hablando. Ya que los corintios estaban de que yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, decían. Y había división entre todos los creyentes. Y aquí dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Uno riega, otro siembra. Dice, pues, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí es claramente todo lo que yo le estoy diciendo, pero en realidad no tenía eso en mi espíritu para traer. Pero calla la enseñanza. Aquí el que da, el que hace la obra es Dios. Cada uno de nosotros solamente somos colaboradores en el reino de Dios. Y Dios, y sabe una cosa, y el trabajo que usted hace no es en vano, como hay otros versículos, otros pasajes. Lo que tú haces en la obra de Dios no es en vano, pero no es para nosotros gloriarnos de lo que hacemos nosotros, sino que Dios va a darnos la recompensa en aquel día. Lo que tenemos que hacer es humildemente trabajar para el Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigamos leyendo para terminar, porque ya se pasó el tiempo y vamos hasta el 51, como había dicho. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Eso lo encontramos en Isaías 54:13, pero no vamos a la cita, sino que aquí ya estaba escrito. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí, viene a mí. El 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino del Padre, de Dios, éste ha visto al Padre. En otras palabras dice, no que una persona haya visto a Dios. El que vino de Dios ha visto al Padre, y Jesucristo vino de Dios. Por eso Jesucristo hablaba del Padre, porque Él venía del Padre. Sigamos leyendo, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna. No importa la denominación, no importa de qué religión, digámoslo así, tú seas. Si tú crees en Jesucristo, tú tienes vida eterna. Porque en el Evangelio hay varias denominaciones. Pero lo que importa es, ¿tú crees en Jesucristo? Si tú crees en Jesucristo, tú tienes vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Sigue diciendo el 48. Yo soy el pan de vida. Ese es el versículo que tomé para el título. Yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Es solamente un versículo corto. El 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ustedes se mofan de que vuestros padres comieron en el desierto el maná del cielo les dio a comer. Dice, pero sus padres ya murieron. El pan que sus padres comieron en el desierto, lo comieron mientras estuvieron en el desierto, pero murieron ya. El otro versículo dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Jesucristo es el pan del cielo. Todo aquel que participa de este pan no va a morir. Por eso cuando damos aquí la Santa Cena, y a esto quería llegar, cuando damos la Santa Cena, es lo que Jesucristo ya había dicho en este capítulo. El que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso cuando damos la Santa Cena, decimos el pan tipifica el cuerpo de Cristo, el vino tipifica la sangre, porque ya Jesucristo lo había dicho en este capítulo, de que Él es el pan, Él es la sangre que va a ser derramada en la cruz. Por medio de la sangre es que somos salvos. Sigamos leyendo el 51 y ahí terminamos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está hablando claramente. Él está diciendo, yo voy a dar mi cuerpo, mi vida, para salvar este mundo. Ella estaba profetizando aquí lo que iba a pasar en la cruz. El procedimiento en la cruz lo estaba profetizando en este versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A Jesucristo no le quitaron la vida, Él dio la vida en la cruz del Calvario. Él decidió dar su vida. No es que alguien se aprovechó y lo mató y abusó de él matándole. No, Él dio su vida por este mundo, porque Él ya lo había profetizado aquí.
Si no hubiera muerto Jesucristo en esa cruz, nosotros no seríamos salvos. Pero era un plan de Dios morir en la cruz, dar su cuerpo, dar su vida por nosotros para que seamos salvos, porque tenía que morir alguien que fuera inocente. El corderito tipificaba a Cristo en el Antiguo Testamento. El corderito era tipo de Cristo, y cuando Jesucristo vino a este mundo, se bautizó, dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nosotros, por medio de Jesucristo, somos salvos porque Él dio su vida por nosotros. Por eso el que come su carne y bebe su sangre, en otras palabras, el que cree en Jesucristo, que Jesucristo murió, dio su sangre, derramó su sangre por nosotros, ese tiene vida eterna. Y si usted es uno de ellos, usted tiene vida eterna. Y si usted no lo ha aceptado como Salvador, como Señor y Salvador, es el tiempo de aceptarle. Este es el día aceptable para que tú seas salvo. Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, tú solamente di, Señor, yo creo en ti, creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz, dando tu vida por mí, moriste en esa cruz, porque tu plan era dar tu vida en rescate por este mundo. Y cualquier persona que cree este mensaje y estos versículos, cualquier persona, por muy pecador que sea, viene a ser salvo, porque ya está dicho en su palabra, en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Yo entiendo que a lo mejor aquí ya todos son salvos. Yo entiendo que aquí ya todos han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero si hubiera alguien que no se siente salvo, vamos a orar por usted. Si hay alguien aquí que se siente que no es salvo, póngase de pie. Y vamos a orar, si puede pasar enfrente, podemos orar por usted y usted va a ser salvo solamente diciendo, Señor, yo creo en ti, te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Sé que tú eres el pan de vida, diste tu vida en la cruz del Calvario para que yo sea salvo y ahora te acepto como mi Salvador. Tú vienes a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Pongámonos de pie para así cantar una alabanza al Señor y despedirnos. Pero si hay alguien que necesita salvación, puede en confianza decir, Señor, yo necesito ser salvo en esta hora. Puede ser que allá donde nos estén escuchando, en cualquier lugar, hay alguien que necesita ser salvo y no sabe cómo. Tú solamente di. Usted incline su rostro aquí mientras empieza el canto. Donde quiera que esté esa persona, tú solamente repite estas palabras. Señor, en estos momentos reconozco que tú eres el pan de vida y que viniste a este mundo para salvar este mundo. Y todo el que cree en ti tiene vida eterna. En estos momentos yo ofrezco mi vida en tus manos, te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y le doy gracias al Padre que me ha traído ante tu presencia, porque tú eres el Salvador de este mundo. Por eso te acepto como mi Salvador, como mi Señor en esta hora, y te doy gracias porque tú has puesto tus ojos en mí, y gracias te doy por mi salvación que viene de ti, no por algunos méritos, sino por gracia, porque por gracia somos salvos. Por eso, Señor, te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y quiero servirte en agradecimiento el resto de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame con tu Santo Espíritu. Amén. Adora a Dios con este canto, ahí donde está. Cantemos este canto al Señor antes de despedirnos a nuestros hogares. Ahí donde estás, adora a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor. Por tu gracia, por tu amor, Señor, es que somos salvos. Somos libres del pecado y de la muerte, Señor. Tú has puesto tus ojos en nosotros, señores. Y en agradecimiento, Señor amado, te cantamos, te adoramos, Señor, te servimos. Por eso te damos gracias, Señor, porque ¿cómo podemos pagar tanto favor, Señor? Gracias, Padre Santo, por la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Queremos que tu presencia vaya con nosotros, yendo a nuestros hogares, guiando nuestros vehículos. Y que tú, Señor amado, tomes control de nuestras vidas en esta noche, mientras dormimos. Que el descanso venga a nuestro cuerpo, Señor. Aquellos que están cansados, que están a lo mejor fatigados, Padre Celestial, por el trabajo. Te pedimos que tú nos des descanso, Padre Celestial, en esta noche. Para el día de mañana, Señor, por despertar fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor, para el día de mañana, Padre. Y que todos, Padre Celestial, mis hermanos, Señor, se la pasen bien, Señor, en este día de acción de gracias que se celebra mañana, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos a nuestros hogares. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30 de la noche. Ya sabe, si no tiene dónde pasársela el día de mañana, esta casa, nuestra casa, será bienvenido. Dios les bendiga.